Hola, estimados estudiantes. El tema de hoy va a ser la continuidad de pasar y cortar como principio de coordinación ofensivo. Hoy nos enfocaremos en la metodología de este principio del básquet. Antes de comenzar con las ejercitaciones, es necesario que recordemos que para poder enseñar pasar y cortar es necesario tener consolidados los fundamentos individuales. Hablamos de consolidados y no de fundamentos en fase de perfeccionamiento, porque esto se va a ir adquiriendo en la medida que se vayan desarrollando y ejercitando los fundamentos individuales. Con respecto a estos últimos, necesitamos que los alumnos o quienes aprenden pasar y cortar tengan variantes en la ejecución de las entradas en bandeja, principalmente en sobremano y bajo mano, y lanzamientos con distintos ángulos de carrera, tal como se había pedido en una actividad pasada. Y el profesor debe comprender que van a aparecer errores, porque las situaciones de ejecución son nuevas. En tanto y en cuanto el profesor no contemple el error que va a aparecer y los jugadores no tengan esa variabilidad en los lanzamientos y en la capacidad de pase, va a ser muy difícil que este principio se pueda aprender y trasladar al juego o aplicar en el juego, y puede aparecer una sensación de fracaso, o los sujetos solo aprenderán coreografías con una pelota de básquet. Siempre surge el dilema si primero se enseña el principio de coordinación o el sistema, o viceversa. Y lo primero que hay que comprender es que hay un sentido de retroalimentación entre el principio de coordinación y sistema, ya que los principios conforman al sistema y el sistema los contiene. Cuando estamos enseñando esto, para un principio de coordinación, los sujetos tienen experiencia en juego, o sea que de algún modo han jugado 5 contra 5 y en la parte ofensiva algún tipo de organización han manifestado. Y es importante que quienes aprenden, en este caso ustedes los estudiantes, entiendan que siempre se puede dar o observar cierto caos dentro de la ejecución en etapas de aprendizaje, y eso no los tiene que desesperar. No ocurre tan lineal el traspaso de un sistema de juego o la aplicación de un principio a lo que se ve en la ejecución propia durante el juego. Sí hay que tener en claro que cuando enseñamos el principio de coordinación, como se va a observar en los ejercicios futuros, el objetivo está puesto en que los jugadores o los estudiantes, los alumnos, aprendan los detalles de ejecución, como puede ser la lectura del defensor para seleccionar el corte, la coordinación en tiempo y espacio. Y cuando ejercitamos un sistema buscando como objetivo la aplicación de uno o varios principios de coordinación, lo que estamos logrando o intentando es que ellos puedan integrar lo que han aprendido de un modo analítico en un total juego. La estructura metodológica de pasar y cortar podemos iniciarla en un 2 versus 0, o sea, 2 atacantes sin defensa, y desde ciertos elementos de una estructura complejizarla hasta un 4 contra 4 o un 5 versus 5, que ya sería un partido o una aplicación en una situación formal de juego. No hay que confundir esto con que sea en un sentido lineal, ascendente, escalonado, y que la dificultad transcurre de ese modo, ya que, como veremos más adelante, puede resultar más difícil una ejecución de 3 atacantes sin defensores que a lo mejor una situación de 4 contra 4. Siempre esto va a ir de la mano del nivel de análisis, la toma de decisiones, la velocidad de ejecución y otros factores ligados al juego. En función de lo que expresamos al ver la diapositiva anterior, en todo ejercicio metodológico siempre podemos encontrar y definir como variables los atacantes, los defensores, el espacio del campo donde se ejecuta, que va a condicionar seguramente la forma de lanzar,
y la continuidad sobre si hay un solo corte o más cortes para poder lanzar. Estas variables mencionadas van a ir determinando la dificultad también en función de los objetivos que tenga cada uno de los ejercicios. A mayor número de atacantes hay más dificultades en tomar las decisiones en cuanto al tiempo y el espacio, al cuándo hacerlo, al dónde hacerlo. La defensa, como siempre, es un gran elemento para graduar la dificultad y para ayudar a la toma de decisiones del atacante. La continuidad, estamos hablando de si hay un solo corte antes de lanzar o hay que hacer 2, 3 o más cortes de un modo obligado por la defensa o de un modo establecido por el profesor. Eso acerca mucho a la situación real de juego, porque no siempre se define con un solo corte y hay que seguir atacando y buscando la oportunidad de definir. Más allá de lo que se persiga con el diseño de las actividades, con las variables que mencionamos en la diapositiva anterior, siempre la dificultad se puede aumentar a partir de ejecutar con mayor velocidad, lo que da menos tiempo para resolver, para tomar decisiones, es agregarle detalles técnicos a esa ejecución, o bien la defensa. Si hay una defensa que es total y si limitamos algunas acciones del ataque para favorecer a la defensa, la dificultad de ejecución va a ser mucho mayor. Por eso lo que hablábamos hoy, que un ejercicio a lo mejor de 2x0 o 2x2 puede ser más complejo que uno de 4 contra 4. En esta diapositiva vemos cómo se puede incrementar la dificultad en base a las variables de la defensa, el número de atacantes y el requerimiento de la continuidad, donde en la parte superior vemos cómo es más parecido a un sistema de juego en un partido de 5 contra 5. Bien, aquí vemos ejecuciones básicas, simples, de las primeras que se enseñan. Vemos una situación de pasar y cortar desde el eje de la cancha. En este cuadrito generalmente estamos hablando de que los cortes se dan por delante o detrás. Eso siempre va a depender del defensor, que ya veremos cómo empieza a condicionar las decisiones. El tema de que haya conos, como se ve, tiene por objetivo que el atacante vea un poco las carreras, los cambios de dirección, el uso del espacio para poder tener algún tipo de ventaja. Este ejercicio es igual al anterior, solamente que mostramos cómo incrementar la dificultad, ya que el receptor tiene que hacer una finta de recepción, encuadrar, preparar el pase, lo que le da mucho menos tiempo para que tenga éxito el corte. De igual manera podemos incrementar la dificultad solicitándole a quien va a definir algún tipo de lanzamiento especial o algún tipo de acción que no sea tan sencilla como una bandeja frontal. En el cuadro que está marcando la flecha hay un pasar y cortar entre ayudas bases y el base, en donde hay dos primeros movimientos distintos, y en el cuadro que está donde está marcando el cursor puede ser cortar con la pelota en el poste bajo, y observen la situación donde hay dos jugadores que cortan sin haber pasado, lo cual ocurre comúnmente en el juego. Esta diapositiva muestra cómo hay que variar también el espacio al enseñar el principio de pasar y cortar. En esta diapositiva ya comenzamos a incluir al defensor para acercarlo un poco al juego al atacante y especialmente a la lectura de su ubicación defensiva para poder tomar decisiones. El defensor en este caso está condicionado, el objetivo se le plantea de que debe impedir que el atacante toque el cono, lo cual provoca groseramente un error que se lo pide el profesor, que es una mala ubicación defensiva para que el atacante lea cuándo cortar. De igual manera, el defensor se podría poner sobre el pasador, quien debe recibir y poder pasar, encuadrar para aumentar la dificultad. Aquí se ve una situación donde hay un solo corte, una sola posibilidad para lanzar, y ambos atacantes tienen defensa. A partir de ahora se mostrarán algunas situaciones de continuidad en los cortes,
recordando que siempre el objetivo es acercar las situaciones propias del básquet. No haremos referencia a la defensa, dejando sí claramente que colocar o no defensores o ponerle limitaciones tiene que ver con la idea, el objetivo que persiga el profesor y el nivel de dificultad que busque para sus atacantes. En este cuadro vemos cómo el base le pasa la ayuda base, hace un corte y se va hacia el lado contrario. Como continuidad, el jugador número 2 va en dribbling hasta lejos, pasa, corta y recibe. Este ejercicio se puede hacer con 2 cortes o más cortes, sería algo cíclico que pueden repetir varias veces los jugadores. En el mismo sentido, disculpen el error del gráfico, en su cuadro que está a la derecha de la pantalla, el base le pasa la ayuda base en un corte y toma un lugar en la esquina. El ayuda base, como ven en el gráfico de la izquierda, le pasa a la esquina y corta para definir. Aquí ya vemos que hay 3 atacantes, reiterando la idea sobre la defensa, en donde el base le pasa a la ayuda base, realiza un corte, como no recibe se va al lado contrario. En ese momento el jugador número 2 toma el eje, entonces tenemos la misma situación en el gráfico central y se vuelve a repetir la acción. Pasa hacia un lado, corta, sale al otro y el jugador que no tiene el balón reemplaza. En esta secuencia, al tercer corte, el jugador define. Aquí se ve medianamente la misma disposición, nada más que el jugador va a tomar el eje en dribbling. Si ustedes ven, el 1 le pasa al 2, corta y como viene hacia su lugar, el número 2 para mantener el espacio, no amontonarse, toma en dribbling el eje. Aquí se ve el 2 en el eje de la cancha, que vuelve a repetir la situación. Pasa, corta y sale hacia el lado donde estaba el balón, quien en dribbling toma el eje. En un primer momento, estas 2 situaciones se realizan de un modo estructurado, reglado, para que luego los jugadores vayan tomando las decisiones en situación de juego que le va planteando la defensa o bien en función de qué hace el jugador que corta. Aquí se ve una situación también en un media cancha donde la ayuda base le pasa al base, corta y se va a la esquina. Entonces el jugador que está en la esquina ocupa el lugar o la posición de ayuda base, recibe, pasa a la esquina, corta y define. Bien, acá para cerrar la clase algunas consideraciones finales. Lo que se ha tratado de mostrar es una gama de ejercitaciones. Recuerden que siempre tiene un sentido espiralado, un ir y venir entre aumentar la dificultad por una variable y disminuirla por la otra. La cantidad de ejercitaciones es innumerable, depende del contexto donde se enseñe, el objetivo tanto del entrenador como de los chicos o del profe con los alumnos en el nivel escolar. Lo que sí hay que tener en claro es que vamos a reconocer o van a aparecer muchos errores que pensábamos que no estaban y están porque la situación es nueva. No hay que desesperar, hay que tener paciencia y sobre todo que apunte a la lectura y a la comprensión del juego. Bueno, los saludamos afectuosamente a todos ustedes y esperamos que esto sea de utilidad para sus aprendizajes.